Hola a todos, en el día de hoy vamos a estudiar la poderosa oración de Ezequías, rey de Judá. Vamos a encontrar esas perlas preciosas que nos servirán a nosotros como elementos fundamentales de sabiduría y poder. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio. Vamos entonces a iniciar mirando el antecedente. Esta poderosa oración de la que estamos hablando se encuentra en el segundo libro de Reyes en el capítulo 19. El antecedente lo encontramos en el capítulo 18. En el capítulo 18 dice la escritura, lo primero que habla acerca es el reinado de Ezequías. Y dice que Ezequías, que empezó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Porque dice David su padre, realmente su padre era Acaz. Pero eso es un hebraísmo que se utiliza, hebraísmo es los giros peculiares que se usan en el idioma hebreo, que a veces se le llama con el nombre de sus abuelos como si fuesen padres y viceversa, y nietos de la misma manera como si fuesen hijos. Entonces por eso dice que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová como lo había hecho David su padre, quien realmente no era su padre, sino que él era descendiente de David. Ahora bien, porque quien era su padre era Acaz, que por cierto era uno de los reyes más malos que tuvo Judá. En el verso 4 del capítulo 18 la palabra dice específicamente qué hizo Ezequías. Y dice que él quitó los lugares altos porque la gente iba y allá quemaba incienso a diferentes dioses, que él quebró las imágenes, es decir, estaba empeñado en acabar con la idolatría, cortó los símbolos de Acera. Nosotros sabemos quién es Acera. Acera es una de las, digamos, huestes espirituales de maldad más populares y grandes en toda la historia de la humanidad. Acera son las huestes espirituales que se esconden detrás de la idea de que la luna es un dios. Y pues si nosotros miramos a la historia, la palabra nos habla de Nimrod. Nimrod se puso como en lugar del dios Sol. Su esposa era Semiramis, entonces esta es la misma Acera, la misma Easter que se celebra en tiempo de Pascua. Y si usted ve a través de toda la escritura, a través de todos los reyes, esa siempre fue una deidad con la que el pueblo de Israel tenía que pelear y con la que caía constantemente muchos de los hijos de Israel. Entonces él estaba resuelto a acabar con todo eso, así que él cortó los símbolos de Acera que había en Judá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Los hijos de Israel varias veces cayeron en el error de que elementos que el Señor utilizaba como símbolos, pues ellos terminaban idolatrándolos, y este era el caso de la serpiente de bronce. La escritura nos habla de que hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel y el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que todos los que miraran hacia esa serpiente sanarían. Pues bueno, ahorita la gente para el tiempo de Ezequías estaban considerando esto como símbolo de poder y le quemaban incienso. Entonces él destrozó esa serpiente de bronce y le llamó por su nombre, cosa de bronce. Es decir, allí no había ningún poder, allí lo único que sucede en ese tipo de cosas o elementos es que huestes espirituales de maldad se esconden detrás de ellos para confundir a las personas. Bueno, en el verso 5 además se hace una anotación. Acuérdense que estamos en el capítulo 18, segundo libro de Reyes. Nos dice que en Jehová él puso su esperanza, y ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así que se destaca entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había prescrito a Moisés. Hermosísimo esto, y claro de cuál era el posicionamiento de Ezequías delante de Jehová. Así que Jehová estaba con él, y donde quiera que él salía, él prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, es decir, acuérdense que la gran potencia en ese momento cuando Ezequías empieza como rey en Judá, la gran potencia mundial era Asiria. Y entonces él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Así que ese fue como un antecedente grande. El otro antecedente que nosotros podemos encontrar es que en el cuarto año de estar reinando Ezequías, cayó el reino del norte. Recuerde que Israel era una sola bajo el reinado de Saúl, de David y de Salomón.
Pero como Salomón pecó, entonces bajo el reinado de su hijo Roboam, el reino se dividió en el norte y en el sur. Entonces el reino del norte se quedó con el nombre de Israel y el reino del sur se quedó con el nombre de Judá. El reino de Israel y el reino de Judá, que era el reino del norte y el reino del sur. La capital del reino del norte, Samaria. La capital del reino del sur, Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el preámbulo que hay aquí? Es que en el 4º año de Ezequías, rey de Judá, el rey de los asirios vino contra Samaria y la sitió. Y la tomó al cabo de 3 años. Entonces, como que dice que en el año 7º del rey Ezequías, definitivamente se llevaron a la gente de Samaria, se llevaron la gente de Israel cautiva a diferentes ciudades de Asiria. Eso es lo que hoy se llama las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces las otras 2 tribus es lo que nosotros conocemos hoy en día como judíos y ellos estaban en la parte sur. Entonces, ¿qué sucede? Este rey toma a Samaria, lleva cautivo al reino del norte, a Israel, a Siria, la puso en diferentes ciudades por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová. ¿Qué sucede después de eso? El capítulo 18 nos habla de otro antecedente y es que Sanherib invade a Judá. Entonces, a los 14 años del rey Ezequías, es decir, 10 años después de que ya habían tomado al reino del norte, entonces viene este rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las toma. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me imponga. En otras palabras, él se puso en una posición de debilidad cuando vio que le sitiaron las ciudades fortificadas y que estaba invadiendo. Entonces el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Entonces lo que él hizo fue entregarle todo el oro y toda la plata que él halló en la casa de Jehová. Él quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Pero como si fuera poco, después de que esto pasó, el rey de Asiria no se conformó con eso, sino que el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército, como sus 3 importantes comandantes con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y cuando llegaron allí acamparon junto al acueducto del estanque, dice la escritura de arriba, en cierto camino llamado el lavador. Y así que llamaron luego al rey, lo típico que hacían, cuando llegaban, sitiaban, paraban todo el ejército, entonces llamaban al rey. Y no salió el rey, sino que salió a ellos el mayordomo, un escriba y el canciller del rey. Y entonces este Rabsacés empezó, ¿no? Decida ahora Ezequías, empezó a decirles a los 3 que habían venido comisionados por el rey. Decir a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en la que te apoye, en que te apoyas? Porque son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? En otras palabras, es decir, tengo claridad de que tú has estado rebelde contra mí. Verso 21 de este capítulo 18 dice: he aquí que confías en este báculo, caña, cascada. Es decir, ustedes están confiando en Egipto. Y cualquiera que se apoya en Egipto, pues realmente va a ser traspasado. Eso es uno de los mensajes que le dice. Y después de eso, en el verso 22 del capítulo 18 dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová. Es decir, como quien dice, el rey de Asiria estaba diciendo: ustedes se confían en Egipto, pero si me dicen que se confían en Jehová, nuestro Dios, que ustedes están diciendo, confío en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. En otras palabras, acuerda que él venía y él estaba hablando y que todos se pudieran escuchar para que todos dijeran:
Bueno, ¿cómo es que Ezequías dice que confía en Jehová si ha quitado los altares, los lugares altos donde también la gente sacrificaba a Jehová? Acuérdense que antes de que estuviera el templo, la gente sacrificaba en cualquier lugar alto. Después se hizo el templo y ya la gente sacrificaba dentro del templo con la norma que Dios les había entregado. Lo que quería Ezequiel es unificar las cosas exactamente como Jehová decía. Pero él quería hacer un planteamiento como que al fin que él dice que confía en Jehová, pero él mismo ha quitado los lugares altos a Jehová. En el verso 23 del capítulo 18 dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes, es decir, yo te estoy pidiendo a ti, Ezequías, que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, estaba diciendo este hombre. Y yo te daré 2000 caballos si puedes dar jinetes para ellos. Es decir, vamos a hacer una transacción. Usted me da rehenes y yo le voy a dar a usted esos caballos. ¿Cómo pues podrá resistir un capitán al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? En otras palabras es, no hay punto, ríndanse, ustedes no pueden hacer nada y no pueden confiar. Y realmente ustedes no confían en Jehová. El verso 25 dice, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová? Escuche, este hombre, siervo del rey de Asiria, era bien impertinente. Dice, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. De esa manera se puso. Entonces en el verso 26 del capítulo 18 dice, entonces dijo Eliaquín, hijo de Alcías, y Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos, dice en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. En otras palabras es, no empieces a infringir temor a todas las personas, háblanos mejor en arameo, nosotros lo entendemos, y de esa manera el pueblo no se está dando cuenta de lo que está pasando. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Este hombre empezó a blasfemar. Dice, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer, y dijo, es su propio estiércol y su propia orina con vosotros. En otras palabras, dijo, ustedes ya están acabados, completamente acabados, y van a comer las heces y van a comer y tomar la orina porque ya han sido entregados en nuestras manos. Y en el verso 28 de este capítulo 18 dice, entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. No le hizo caso porque iba a hablar en arameo, no. En la lengua que entendía la gente de Judá en hebreo, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, por ahorita le estaba hablando, era a toda la gente que estaba pegada a los muros, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Verso 31, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas del pozo. Típico como el enemigo siempre cuando nos va a traer a nosotros temor y miedo. No escuche a Yeshua, no escuche a su rey, más bien venga y haga paz conmigo y usted va a estar tranquilo, va a vivir en paz y va a poder disfrutar de todas las cosas que usted quiere disfrutar, y va a tener aguas y va a tener todo lo que usted quiera. Entonces dice el verso 32, hasta que yo venga y os lleve a una tierra, es decir, ya le estaba diciendo, los voy a dejar en paz mientras que yo vengo y los voy a llevar a otra tierra que también tiene buenos granos y tiene vino y tiene absolutamente todo, tiene pan, tiene aceite, tiene todas las cosas que a ustedes les gustaría tener. Y una vez más fue ratificante, no oigan a Ezequías porque os engañará cuando dice Jehová nos librará. En otras palabras es, no confíen en Ezequías, no confíen en Jehová. Y en el verso 33 de ese capítulo 18 dice, ¿acaso? Y aquí es donde empieza una de las blasfemias grandes de este hombre, es que dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Él está considerando que los dioses de las otras tierras eran lo mismo que Jehová, los ejércitos, quien era un verdadero Dios. Entonces en el verso 24 dice, empieza a mencionar todos esos reinos y que no pudieron
sus dioses no pudieron librarlo de las manos del rey de Asiria y que tampoco pudieron librar a Samaria. Entonces el verso 35 dice, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? En otras palabras, puso a Jehová al nivel de todos los dioses de las otras naciones y de las otras tierras. Tremenda blasfemia, porque ni siquiera entendía que realmente esos otros aparentes dioses no son dioses, sino que son sencillamente ídolos de los pueblos y que Jehová era verdadero Dios. Entonces dice el verso 36 y 37 que el pueblo cayó y no respondió palabra alguna porque el rey Ezequías había mandado que nadie dijera eso. Técnicamente estoy dando toda una narración de lo que sucede como típica película de reinos, esas películas épicas. Entonces eso se estaba presentando. Entonces dice la escritura que los 3 que había comisionado el rey para que fueran delante de estos emisarios del rey de Asiria, pues ellos rasgaron sus vestidos y le contaron todas las palabras a Ezequías, todo lo que el Rabsacés había dicho. Ahora bien, ese es el preámbulo, ese es el antecedente de la famosa y poderosa oración que Ezequías hace al Señor. Entonces, vamos entonces a analizar qué sucede después de que sucedió, de que pasó esto, que este Rabsacés, un siervo del rey de Asiria, dijo lo que dijo a los 3 personas que comisionó a Ezequías. Dice la escritura en el capítulo 19 que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó también sus vestidos y se cubrió en cilicio y entró en la casa de Jehová. Fundamental. Aquí ya hay una clave fundamental, es decir, tenemos problemas. El enemigo está vociferando. Siempre las peleas espirituales es que el enemigo nos trae pensamientos, sentimientos y deseos que no son conforme al Señor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El rey Ezequías hizo lo que tenía que hacer. Dice que él entró en la casa de Jehová. Y él envió al mayordomo, al escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías. En ese tiempo estaba reinando Isaías, el hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías. Ese es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos que están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. En otras palabras, es interesante esa forma de decir, ¿no? Los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. En otras palabras, nosotros somos Judá, tiene que seguir naciendo de nosotros la justicia, pero aquí no hay fuerza, ya no tenemos fuerzas para esto. Y le hace este planteamiento diciendo, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces, solamente envía esa misma comisión que había mandado al rey de Asiria. Interesante, porque eran personas que eran claves, ¿no? Era su mayordomo, era el escriba y a los ancianos. Y los envía a que vayan y díganle a él que ore por el remanente que queda acá en Judá, que tal vez el Señor ya oyó estas cosas y algo va a hacer el Señor. Entonces pues vinieron todos los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temáis por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu de rumor, y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Es decir, se le salió la mano y aquí es donde a veces no entienden los que logran algún poder en la tierra, que si lograron el poder fue porque Dios se los permitió. Y Dios se los permite porque tiene unos propósitos, porque por la extensión del amor de Él permite la reprensión, la disciplina y muchas otras cosas, con el objetivo de disciplinar a su pueblo, a su gente, y para que muchos otros miren hacia el Señor. Así que se le fue la mano al no reconocer a Jehová como el Dios Todopoderoso y al blasfemarlo. Entonces dice que
nuevamente en el verso 8 del capítulo 19 dice, y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tir-Aca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. En otras palabras, ahora vuelvo y le envío a decir que no confíe en su Dios, porque definitivamente vamos a tomar esa ciudad. Y continúa, ¿no? He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolos, y escaparás tú, le dice él. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres, que mis padres destruyeron? Y entonces le empieza a mencionar cuáles eran todas esas naciones que destruyó. Y en el verso 13 dice, ¿dónde están esos reyes? Porque no pudieron librarnos de nuestras manos. Entonces, una vez que le mandan ese mensaje, porque le traen ese mensaje a Ezequías, entonces dice que, y tomó Ezequías esas cartas en la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová una vez más. Es decir, ¿dónde puede encontrar una respuesta? Delante de la presencia de Dios. Y él va y sube una vez más a la casa de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, y aquí es donde empieza esa poderosísima oración, en la cual nosotros tenemos que poner cuidado y entender que a veces el enemigo quiere venir a, no sé, a reinar en nuestra casa, a reinar en nuestro corazón, a reinar en nuestras vidas, a reinar en nuestras finanzas, a decirnos qué hacer y cómo hacer, y hacernos a nosotros sus siervos, que nosotros les sirvamos a ellos. Y por supuesto que tenemos que ser como Ezequías, que nos oponemos a que vaya a reinar sobre nosotros, nos oponemos a ser siervos de nadie que no sea Jehová. Así que entonces aquí Ezequías levanta su oración y dice, Jehová, Dios de Israel. Eso me parece muy interesante porque es muy parecido a la oración del Padre Nuestro en el sentido, primero usted debe saber a quién le está orando. Entonces, Dios de Israel, es decir, Jehová, Dios de Israel, que moras entre querubines, parecida a la oración del Padre Nuestro, porque ahorita dice, ¿cuál es tu posición? ¿Dónde estás tú? Porque nosotros estamos acá, pero tú moras allá entre los querubines. Y después empieza a santificarlo a él, a santificar su nombre, a santificarlo. Dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Entonces empieza a glorificar y santificar a Dios. Después empieza su petición, dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Entonces, ahora sí, ya le dice, escucha. Yo lo que quiero es que tú escuches lo que este rey ha dicho. Es verdad, oh Jehová, dice, continúa él, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron a fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Entonces, Ezequías estaba claro, sí, claro, que haya destruido esas naciones y esos reyes y esas ciudades y esos dioses, si no eran dioses, sencillamente eran dioses falsos. Lo puedo entender, es como diciendo, yo sé, Jehová, eso, que los destruyó, pero es que no eran dioses. Y en el verso 19 de ese capítulo 19 dice, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Esta es una oración supremamente poderosa y tiene todos los ingredientes de una oración poderosa. Primero, ¿a quién va a dirigir la oración? A Jehová, Dios de Israel. Porque acuérdate que ese era un problema que tenían todos ellos como nación. Entonces, Jehová, Dios de Israel. Acuérdate que la palabra Israel significa aquel que pelea con Dios y con los hombres para vencer. Cuando uno se une y va a pelear enfrentando y a conseguir su bendición, pues eso es Israel. Así que él plantea esta oración para Jehová, Dios de Israel. Lo segundo es cuál es la posición de Dios, porque Dios no está aquí debajo. Dios está arriba en los cielos, por encima de todos nosotros, por encima de cualquier circunstancia, de condición política, de cualquier nación. Él está por encima. Le dice que moras entre los querubines. Y después empieza a santificar y a glorificarlo a él.
Eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Es decir, le doy la posición a Dios que le corresponde. Si usted le da la posición de Dios que le corresponde, lo pone en alto y entiende que todo lo demás no es digno, es decir, está por debajo de los pies del Señor. Ya después le hace la petición: inclina tu oído, óyeme, míranos, oye lo que ha dicho esta persona que ha blasfemado, este rey que ha blasfemado de ti. Y después reconoce: yo sé que se han destruido otros, pero es que la situación de nosotros es diferente, porque nosotros sí tenemos un verdadero Dios. Es poner esa posición, porque a veces nosotros, en nuestro, lo decíamos en el estudio del estudio del Padre Nuestro, que a veces nosotros le damos más honor y más gloria y más potestad de reino al enemigo que a veces la que le damos al Señor. Y eso es lo que se necesita, que nosotros le demos la potestad, que nosotros le demos el reconocimiento en nuestras vidas. No que el Señor necesite nuestro reconocimiento, no que esto le favorezca a Él, no, nos favorece a nosotros entender la grandeza de Dios, la posición de Él, y que cualquier otro que vocifere en contra de nosotros o de Dios está por debajo de los pies del Señor. Entonces, por eso Él dice, allí empieza cuando Él dice: yo reconozco que se han vencido a todos esos otros dioses, pero es que ellos no eran dioses, muy diferente a ti. Y termina diciéndole: ahora pues, oh Jehová, y aquí está la petición clave: sálvanos, sálvanos, tú eres nuestro Dios, sálvanos, te ruego. Y que sepan todos, me gusta ese ingrediente, y que sepan todos que tú, solo tú eres Dios, Jehová. Así que hermosa y poderosísima oración. ¿Y qué sucede? Pues bueno, el verso dice que entonces Isaías, el hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Entonces lo primero que le pidió fue que oyera. Y él dice: déjele saber a Ezequías que lo que él me pidió, he oído. Es decir, ya le cumplí lo primero. Esa es palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Entonces, interesante eso. Dice: la Virgen hija de Sión te menosprecia. ¿Quién es la Virgen hija de Sión? Está hablando de Judá, de Jerusalén, del lugar de la presencia de Dios. Dice: la Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Es decir, se burla de ti. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Entonces, qué bonito esto. Es decir, el solo hecho de que el Señor pronunciara estas palabras hace que Ezequías entienda que ya el Señor está en el asunto. Que ya el Señor, ¿sí me entiende? Porque recuerda que esas palabras las estaba pronunciando el Señor en contra del rey de Asiria. Así que lo que se estaba planteando es: ya el Señor se puso en el asunto, no hay nada que hacer. En el verso 23 dice: por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipres más escogidos, me alojaré en los más remotos lugares en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Está diciendo como que lo que usted acabó de hacer, usted no está entendiendo que cuando el Señor le permite que usted avance es porque Dios tiene planes en eso, lo ha usado. Sin darse cuenta, usted ha sido siervo de Dios. Y dice el verso 25: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. En otras palabras, lo que está planteando aquí Jehová por voz de Isaías es que yo reino sobre todos los reyes del mundo, sobre todos los reinos. Que yo permita hacer cosas porque es parte de la extensión de mi amor, para disciplinar a unos, para reprender a otros, para llamar la conciencia de otros. Eso es otra cosa, que yo los use. Pero no que usted venga a creerse que usted ha hecho lo que ha hecho por su gran poder. Y no, es porque yo le he permitido. Por eso dice el verso 25: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado.
y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades las ciudades fortificadas a montones de escombros. Es decir, yo te usé para eso. Es decir, yo te levanté y te di el poder para que tú hicieras lo que has hecho, desolación y reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Verso 26. Sus moradores fueron de corto poder y fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido, continúa el Señor Jehová, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz. Eso es una simbología de que, como cuando a un animal se le pone un garfio y dice, venga, que usted me pertenece, yo lo meto donde yo quiero. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Es decir, por un camino fue adquiriendo todo ese poder y gloria y por ese mismo camino lo iba a hacer devolver. ¡Wow! Tremenda pronunciación la que el Señor le envía a decir a Ezequías. Y encima de todo, de que le está diciendo todo lo que el Señor le está diciendo de espíritu a espíritu al rey de Asiria, aparte de eso le envía a decir esto a Ezequías, el verso 29, y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. En otras palabras, yo lo voy a sostener a ustedes de todos los frutos que va a dar la tierra. Pero ya en el tercer año, ustedes van a sembrar, van a segar, van a plantar sus viñas y van a comer de lo que ellas dan. Y lo que hubiera escapado, de lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Wow! Es poderosísimo, poderosísimo. Es decir, se levantó el celo de Jehová, escuchó como Ezequías le pidió que por favor escuchara. Y pues bueno, es que todo es hermoso, eso es hermoso. Dice el verso 32, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, claro, ni echará saetas en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Acuérdense que cuando hay una guerra, dos reyes, y entonces cuando el uno viene a conquistar al otro, lo primero que quiere llegar es en los lugares más altos, poner un baluarte y decir, ahorita esto es de dominio del reino que atacó. Pues no, el Señor está diciendo, no pondrá baluarte. Acuérdense que cuáles son los baluartes de nuestro Dios. El baluarte de nuestro Dios y que Él ha puesto sobre nosotros, la bandera que Él ha puesto sobre nosotros es de amor, de misericordia, de perdón, de justicia. Esas son las banderas de nuestro Dios. Las banderas del enemigo son miedo, terror, angustia, todo ese tipo de cosas. Entonces el Señor está diciendo, no entrará a esa ciudad, no pondrá baluarte. Dice el verso 33, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Bueno, usted es una ciudad del Señor, usted es parte del pueblo del Señor, usted es una ciudad del Señor, usted es un templo del Señor. Y cuando usted se levanta y hace una oración como esa, no importa lo que el enemigo le haya dicho, no importa los mensajes que el enemigo le mande, no importa todo lo que quiera, usted lo que debe es hacer esa poderosa oración y no permitirle al enemigo que venga e invada su vida. El verso 34, el Señor termina diciéndole, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Cuál sería ese? El rey David estaba representando al Señor Jesucristo. Es como si el Señor nos dijera hoy a nosotros, porque yo ampararé esta tu ciudad, este tu campo, esta tu tierra, esta tu alma, por amor a mí mismo y por amor a Yeshua, Jesucristo, mi siervo, mi rey, el cual he puesto como rey sobre ti. ¡Wow! Es hermoso, es precioso cuando nosotros podemos entender la dimensión grande de esta oración.
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisro, que allí se menciona como Nisro, es el mismo Nimro, el dios Sol, su dios Adremelech y Sareset, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Arara. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Así que el Señor ya lo había dicho, dijo que iba a traer un rumor y que él volvería y que entonces moriría a espada. Exactamente lo que el Señor había dicho. Entonces, recopilemos las cosas poderosísimas, poderosísimas en esta oración, porque la verdad que ha sido glorioso lo que ha pasado y esto tiene mucho que ver con la oración del Padre Nuestro. Es decir, decíamos en la oración del Padre Nuestro, usted primero tiene que saber a quién se está dirigiendo. En la oración del Padre Nuestro fue específico, Padre Nuestro, es decir, lo estoy buscando en la intimidad de la relación de un padre con un hijo. Aquí invoca, dice Jehová, Dios de Israel. Está invocando al Dios de Israel, es decir, el que pelea por Israel, el que pelea junto a Israel, a todo su ejército y vence. Entonces está clamando esa. Es decir, aquí hay un conflicto, aquí hay una guerra. ¿Yo a quién voy a clamar sino al Dios de Israel, a Jehová, el Dios de Israel? Y sin dejar afuera a Jehová, por supuesto, que es el nombre de nuestro Dios. Dice, que moras entre querubines, dice la posición de Dios. Hablar de esa posición hace una gran diferencia, porque no importa todo lo que el enemigo haya querido atemorizarme. Cuando yo sé la posición que tiene Dios comparado con mi vida y con todo lo que el enemigo dice, eso ya hace una gran diferencia. Es tener la perspectiva clara de cuál es la posición de Dios frente a todo eso. Después glorificar a Dios. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Es decir, tú estás por encima de todo. Y que el Señor necesite eso aparte de nosotros, no, Él no necesita nada de eso. Nosotros necesitamos tener conciencia de la grandeza de Dios y de que Él reina y de que Él es dueño de todo. Porque si nosotros tenemos eso claro, no nos dejamos amedrentar por las cosas que el enemigo nos ha dicho. Y el verso 16 es, inclina, oh Jehová, la oración específica. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Dice, me gusta como menciona varias veces el nombre de Jehová, ¿no? Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Yo le estoy pidiendo a Jehová que me escuche. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de ese rey de Asiria, de ese reinado de pobreza, de ese reinado de necesidad, de ese reinado de enfermedad, de ese reinado de esos reyes de maldad que quieren venir y poseerme y blasfemar contra ti, de que tú no tienes poder para sanarme, para salvarme, para proveerme y para darme todo lo que yo necesito. Wow, es poderosísima, es poderosísima. Y después el reconocimiento, ¿no? Poder decir, sí, yo sé que yo me tengo que, a veces nos tenemos que convencer a nosotros mismos, sí, nosotros sabemos que hay mucha pobreza, que hay mucha necesidad, que hay mucha recesión, que hay mucha escasez, que las cosas son difíciles, eso es verdad. Pero es que los demás confían en dioses falsos, pero yo confío en el Dios verdadero. Eso tiene que hacer una gran diferencia. Todos pueden hablar de destrucción, de males, de la economía está pésima, de todas las cuestiones, pero es que ellos confían en otros dioses. Yo estoy confiando en Jehová de los ejércitos. Y la última parte de esta poderosa oración, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, mire que no deja por fuera el nombre de Jehová en ningún momento. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano para que todos sepan, todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. Es decir, que se note y que se vea quién es el verdadero Dios. Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo y poderosísima esta oración. Bueno, entonces aquí quedamos. Espero que sea de bendición, que la podamos implementar en nuestra vida en todo tiempo. Y recuerde que si fue de bendición, por favor, compártala, dele like, suscríbase al canal y haga que muchos otros puedan escuchar esta enseñanza. Mil y mil bendiciones, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.